este espacio que se llama Está Pasando. Yo soy Victoria, compañero. Guntran, aquí acompañándole una vez más. Bienvenidos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son Bala Loca, Festival de la voz de la población San Esteban y las malas prácticas en las que ha incurrido esta última semana la alcaldesa de nuestra comuna. Comencemos, compañero. Bala Loca. Sí, bueno, aquí hay un tema respecto de este tema de las balas locas, como se les llama. Bueno, ha estado un poco en boga, se puede decir, producto de esta bueno, trágica situación que ocurrió en La Pintana, donde tenemos un menor fallecido, Baltasar, producto de una bala perdida en el fondo que atenta contra su seguridad, contra su integridad mientras él duerme. Hay un cuestionamiento obviamente a nivel nacional en la ciudadanía, en la población, que tiene que ver con que ya ni siquiera se trata de enrejar, ya ni siquiera se trata de no salir a la calle, de tener cuidado cuando estás en el espacio público, sino que también en tu espacio privado puedes ser víctima de la delincuencia, víctima de situaciones para las que en realidad no estás preparado y que finalmente muchas veces son víctimas inocentes las que terminan pagando las consecuencias. Sí, bueno, o sea, la discusión principalmente esta semana se ha basado con respecto a esto, a lo que pasa en La Pintana, que ha salido la alcaldesa en varios medios diciendo no tenemos luminaria, hay calles en La Pintana que han sido pavimentadas solamente una vez, no hay farmacias, etcétera, o sea, un aislamiento y poca integración que existe en esa comuna impresionante. Y es triste saber que en el fondo en San Bernardo, que somos una comuna más grande, casi 300.000 habitantes, no nos quedamos muy detrás en ese sentido. Correcto. Y que en el fondo yo lo que veo en esto es falta de Estado y autoridades que no se están haciendo cargo de lo que se tienen que hacer cargo en el fondo. Correcto. Porque ¿qué pasa? O sea, sí, no nos estamos haciendo cargo del narcotráfico, no nos estamos haciendo cargo de la delincuencia, y cuando hablamos de medidas que se pueden aplicar en estos casos, hay mucha gente que dice, oye, blindemos las casas, cuando en realidad no te estáis haciendo cargo del problema de fondo con respecto a la delincuencia. Sí, bueno, hay todo un tema respecto a la delincuencia que ha estado durante mucho tiempo, bueno, no solamente inserto en la comuna, sino en un contexto general. Y en ese sentido también se puede llegar a aterrizar quizá el problema de la comuna. Nosotros como medio local, hace unos días compartimos una noticia, una información que en realidad nos compartió un vecino de la villa de la población Andes 2, ya ubicada Claro. en Los Morros. Vecino de la calle Pirineos. Claro, principalmente, ya donde él nos indica que los tiroteos son una cosa de todos los días, no hay presencia policial, hay un miedo generalizado, producto de que hay constantes balaceras, intercambios entre distintos grupos dentro del sector, y bueno, que finalmente también le ha afectado a él. Él comentaba que le había llegado una bala también en su casa, que había atravesado el techo de su casa, y producto de esto, bueno, la bala había caído a 30 centímetros de su hija que estaba durmiendo. Al sentir el ruido, nos comentaba, fue a ver y ahí encontró el agujero, encontró la bala, y eso nos demuestra en realidad que nosotros no estamos exentos de este problema. De hecho, según algunos pequeños peritajes que se hicieron, en el caso de Baltasar, se establece que la bala proviene seguramente o de San Bernardo o del Bosque. Ya, entonces eso también nos habla mucho del contexto en el que en este momento también está envuelta la comuna. Este vecino nos comentaba que no era la primera vez que ocurría este tipo de situaciones. Nos comentaba de otro vecino, también un familiar dentro de la misma población, que había recibido una ráfaga de disparos en su casa, e incluso cocina de su casa, en el refrigerador, y ahí estaba, bueno, todo lleno de balas, lamentablemente. Entonces estas situaciones en realidad son más recurrentes de lo que pensamos, y aquí también puede haber un cuestionamiento respecto de cuál es la real labor que se está haciendo. Yo creo que hay una situación especialmente de abandono en todo lo que es la zona de Los Morros respecto a San Bernardo. Bueno, y también hay otras zonas que también están muy abandonadas. O sea, no solamente Los Morros, o sea, conocemos cómo opera la gestión local en el fondo, que se preocupa solamente de los sectores más céntricos y no se hace cargo, por ejemplo, de todo lo que está al otro lado de la línea. ¿Qué pasa con Lo Herrera, por ejemplo, que tiene serios problemas de vialidad? Hay zonas en San Bernardo donde todavía no hay agua potable, o sea, de eso estamos hablando, claro. ¿Cachai? Y que existe delincuencia también en el sector norte, y estáis hablando de personas que tampoco se sienten sanbernardinas, claro, ¿cachai? Claro.
Puedo hacer un breve paréntesis, que nos avisan acá por lo menos desde la audiencia que hay quizá algún pequeño problema de audio. Bueno, repetimos de todos modos. Problemas técnicos. Ahí se agradecería que nos agradece confirmaran si se está escuchando mejor. Escuchando o no. Sí, ahí estamos esperando la respuesta de la audiencia. Bueno, de todos modos, repetir un poco la situación. El tema que estamos conversando balas es locas. las balas locas principalmente, que esta situación que ha afectado recientemente en La Pintana, producto de la muerte de este pequeño niño Baltasar, que es una tragedia, bueno, para toda la sociedad chilena en realidad, porque habla mucho en realidad de los problemas que tenemos en nuestras poblaciones, entre los ciudadanos, y cómo en realidad ya ni siquiera el hogar te brinda esa seguridad. O sea, ya no se trata solo de cuidarse en la calle, sino que también se trata de que ya ni mientras duermes puedes tener esa tranquilidad. Ni en tu propia casa. Ni en tu propia casa. Y bueno, y como acá en San Bernardo tenemos una situación de una denuncia de un vecino en Pirineos, acá en calle Pirineos, sobre... Que habla de que una bala loca en el fondo pasó... Claro. A 30 centímetros de su hija mientras dormía también. Entonces, y bueno, y un vecino de él también que recibió una ráfaga de balas en su casa, y como los tiroteos son pan de cada día en varios sectores, en varias poblaciones de la comuna, y que en realidad es una situación bastante preocupante, porque ahí es donde en realidad vemos que faltan políticas públicas, falta quizá un poco más de trabajo desde quizá el municipio, la gobernación, quizá ambas instituciones en términos de hacer una gestión conjunta que pueda solucionar este tipo de problemas, ¿ya? Bueno, es que ahí en realidad podemos asociar varios temas. Claro, porque uno está en el hecho de que, por ejemplo, no contamos con áreas públicas, ¿cachai? Para poder desenvolvernos y hacer vida pública y en comunidad decentes en la comuna. Lo que implica que la gente se queda encerrada en sus casas y no puede salir. Además de eso, está todo el tema de delincuencia, que es un mundo, ¿cachai? Porque tenemos un sistema penitenciario que no se está haciendo cargo de rehabilitar en el fondo a la gente, y además falta de carabineros, ¿cachai? Que es como lamentablemente lo que deja más tranquila a la gente en lo inmediato. Claro. Bueno, en ese sentido hay bastante en realidad que analizar, puesto que básicamente no tenemos planes, como decía acá la compañera, no tenemos planes en cuanto al trabajo con la delincuencia. O sea, no solamente se trata de atacar la delincuencia cuando se da, sino que también se trata de ir al origen. ¿Cuál es el gran problema que en este momento se genera sobre la delincuencia? O sea, es que fallamos como sociedad entera. Quizás hay un problema. Yo el otro día le comentaba a algunos amigos que lo más preocupante quizás del caso de Baltasar no es, a pesar de la gravedad y obviamente de la tristeza y la enorme pena que es la muerte de este pequeño niño, es cómo básicamente día a día la sociedad, nosotros en nuestras poblaciones, hemos tenido que normalizar la situación de las balaceras, como ya no es algo extraño, sino que algo que es casi cotidiano, y lo tomamos como algo en realidad normal, e incluso llega a ser anormal cuando no sucede. Y en ese sentido es importante destacar que eso, bueno, no puede ser, básicamente, y que en realidad tenemos que empezar a notar que hay una dificultad, que hay un problema que tiene que ser atacado. Claro, aquí voy a empezar a leer algunos comentarios que nos han llegado. Por ejemplo, un vecino, Denuncia Ciudadana San Bernardo, dice: la prevención social de los delitos no es solo reactiva, es decir, que no nos estamos haciendo cargo en el fondo de prevenir los delitos, sino que solamente actuamos una vez que las cosas ya se dan, y que tampoco estamos siendo eficientes en ese sentido, porque no estamos rehabilitando ni reinsertando a las personas que cometen delitos. Claro. Sí, bueno, claro, el cuestionamiento en general que están llegando acá, por lo menos por nuestro medio, son los mismos. Hay solo una prevención a lo reactivo, ya hay solo una acción reactiva que tiene que ver con atacar la delincuencia, pero no la prevención, no el trabajo respecto de del origen de la delincuencia, básicamente, que todos sabemos, bueno, que aquí hay un vínculo entre la droga, entre el tema de la delincuencia, la falta de oportunidades, la falta de integración, la marginación social de algunos sectores. Durante mucho tiempo yo he conversado con varios amigos y nos hemos cuestionado cómo en realidad en todo ese sector que es
donde ocurre este hecho que es básicamente Santa Marta hasta Condel, o incluso hasta San José, podría decir, en el sector de Los Morros, cómo se generaba un gueto básicamente, en el sentido de que, bueno, cuando se instalan estas poblaciones cerca del año 96, como para darle un contexto un poco histórico, ya alrededor del año 95, 96 empiezan a salir estas viviendas, estas soluciones habitacionales, ya que en el fondo se tratan de mover lo feo del centro, feo entre correcto, comillas, hacia la periferia. Y que en realidad tiene que ver con que se instalan estos lugares acá, y yo me recuerdo, porque yo fui vecino de ese sector durante 20 años, que cuando nosotros llegábamos en ese sector no había un consultorio, no habían escuelas, ya no había ni siquiera pasaba locomoción por la zona. Entonces ahí uno se plantea ese cuestionamiento. En realidad quizás hay un San Bernardo de primera categoría y un San Bernardo de segunda categoría. Entonces cuando con el pasar de los años vemos cómo se arregla 1, 2, 3, 4 veces la plaza de San Bernardo, claro, y se hace una enorme inversión en todo el casco histórico, en la parte central, que se entiende que claro que tiene que haber, pero ¿qué tan necesaria era esta remodelación? Y cuando tenemos estos recursos que en realidad están siendo marginados y no están siendo utilizados quizá en zonas, en lugares que son completamente más relevantes en cuanto a las externalidades negativas que emanan de ellos, producto de la falta de intervención del municipio principalmente, ya de la autoridad, y que se ha ido prolongando y ha sido casi... se ha cristalizado en el tiempo esta política de, en realidad, marginar ese sector de San Bernardo y no reconocerlo como tal. Entonces no la comuna... cargo. Claro. Y en el fondo yo siento que igual ese es un problema grande, el tema de que las personas que no viven en la zona centro ya no están generando como identidad con el sector en el que viven, y cuando tú tenés identidad y te sentís perteneciente a un sector, cuidáis más los espacios, participáis más con tu comunidad, tenéis una mejor relación con tus vecinos, entonces en el fondo estáis metidos en un círculo vicioso avalado por el sistema, ¿cachai? Y que nadie está cambiando, un status quo ahí rígido. Claro, sí, hay un gran problema en realidad en ese sentido. Y esperamos en realidad que esto también sea un llamado de atención, o sea... no solamente se trata aquí en este programa obviamente de hacer una crítica, sino también hacer un poco de reflexión y esperar que de alguna u otra manera haya una reacción de parte de la autoridad para tratar de solucionar los problemas de la gente que vive en este sector. Yo creo que todos buscamos dignidad, bueno, el ser humano busca la felicidad de por sí, es como nuestro gran principio, nuestra gran fuerza motivadora en realidad, pero la felicidad tiene que ver con que hayan ciertas condiciones también. Entonces hay que entender eso. Creo que tiene que ver mucho con la desigualdad, tiene que ver mucho con esta frase que decía el alcalde de La Pintana, o sea, ¿qué hubiera pasado si Baltasar hubiera nacido en Las Condes? ¿Qué hubiera pasado si esta bala hubiera llegado a este niño viviendo en Las Condes? Quizá hubiéramos tenido otro contexto, quizá hubiéramos tenido otra reacción y lo más de probable parte es que de la no autoridad. habría pasado porque en el fondo estáis segregando a la gente desde que nace. Correcto, entonces todos sabemos que aquí hay dos Chiles, o sea, y en muchos aspectos de la vida, o sea, tenemos el Chile del barrio alto, que en el caso, bueno, y en el caso de Santiago puntualmente está de Plaza Italia para arriba, y está este otro Chile, ¿ya? Y quizás dentro de San Bernardo estamos cometiendo el error de caer en lo mismo, hacer un San Bernardo para un sector de la población y otro San Bernardo para un sector que ha sido menos favorecido históricamente. Entonces, también es un tema, o sea, ya tenemos de partida colegios para ricos, colegios para pobres, colegios para clase media. Tenemos salud para pobres y salud para ricos y salud para clase media. Y barrios bueno, también. Un muy buen ejemplo de eso, no sé, pues el consultorio, por ejemplo, el Raúl Brañez, que está... pero inmensamente superado en su capacidad de atender a la gente, por ejemplo, en esa zona que está ubicado ahí en Condel con Los Morros, y que, bueno, algunos funcionarios, los propios funcionarios me manifestaron en un minuto, en una charla, en una ponencia que tuvimos con ellos, que en realidad es un consultorio que está diseñado para 13.000, 15.000 personas aproximadamente, y que está atendiendo cerca de 40.000 personas, entonces... algunos podrían, acusar quizá a la migración, pero esto ya sucedía de antes, y ya antes teníamos 30.000, 35.000 personas que estaban siendo atendidas por este consultorio que estaba diseñado para 15.000. Entonces, ahí hay situaciones que en realidad demuestran el nivel de postergación que hay hacia los barrios que están ubicados en esa zona de San Bernardo, y que en el fondo, para esta gestión municipal, yo siento, en mi parecer, es un sentir, y quizá en algunas posteriores han sido más como un lastre que como ciudadano sanbernardino, como vecino. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, se ha hecho notar, se ha hecho sentir, durante mucho tiempo por lo menos. Sí, yo creo que aquí hay un gran problema
de mala planificación. Porque ahora estamos hablando de seguridad, pero la semana pasada estuvimos hablando de educación y hay lugares donde no hay colegios que den abastos, por ejemplo, o los problemas de vialidad que se dan casi en todo San Bernardo ya a estas alturas. Tú ves el Metrotren que se implementó hace poco y ya está colapsado. O sea, ¿cómo estamos planificando tanto la ciudad como las formas de vida dentro de ella? No nos estamos haciendo cargo de eso. Acá, bueno, algunos comentarios interesantes acá. Bueno, el problema es la poca seguridad. El encargado quisiera saber si sabe de seguridad municipal, mucha reunión y nada, todo sigue igual, Carabineros, no se ve en ronda, una acusación. Denuncia Ciudadana San Bernardo, dice, el sector pendiente del 2015, una cancha de fútbol en Villa Los Aromos, está aprobado, aún nada, y dicen que no hay presupuesto, solo se ocupa para consumir droga. Bueno, ahí tenemos también el tema de la gestión en cuanto a los espacios públicos, como básicamente... Es que eso es planificación, es que es el tema, claro. Planificación, porque cuando tú tienes la voluntad política de, por ejemplo, hacer una cancha en un sector donde no hay áreas verdes o sectores para la comunidad en el fondo, tú puedes generar las lucas para eso y verlas en el presupuesto del año anterior a poder realizar efectivamente el proyecto. Y hay otros proyectos, como por ejemplo el de la plaza, que siempre se hacen con fondos del gobierno regional. La alcaldesa cuenta con un core que es de su sector político para poder impulsar este tipo de proyectos, pero no se están haciendo porque no son prioritarios. Es solamente un tema de voluntad política. Claro, hay todo un tema de trasfondo en este sentido. Bueno, lo único que nos queda un poco es esperar, lamentablemente la política de gobierno también, que es un poco rezar a todos los santos, pedir por favor al cielo que estas cosas no ocurran nada más. O sea, pedimos que mejore la economía. Ojalá que China y Estados Unidos dejen de pelear. Y asimismo solo nos queda rezar un poco para que no haya más Baltasar. Claro. En las poblaciones de San Bernardo, en las poblaciones de Chile, lamentablemente, y en ninguna población de Chile. Solo nos queda pedir eso y encomendarnos a Dios. Me informan por interno. A Dios, a la Virgen, a todos. Sí. Que nos vamos a ir a un pequeño corte. Y volvemos con los otros temas que nos convocan. Sí. Hubieron cerca de 500 personas en este Festival de la Voz y además, o sea, destacar que fue una gestión netamente de la Junta de Vecinos del sector y que además además de solamente mostrar los talentos de los vecinos de la población, abrió la instancia para que los vecinos también pudieran colocar stands en el festival. Claro. Bueno, destacar esta intervención en el fondo que demuestra una vez más que la capacidad de autogestión muchas veces hace que todo sea más o menos en nuestras poblaciones. Hay un trabajo que obviamente siempre se aplaude, que es de los vecinos, su capacidad de organizarse. Esto me recuerda mucho, bueno, viéndome en mi área de estudio que es la historia, como básicamente... muchas veces son las organizaciones sociales, son los movimientos sociales los que son encargados de a través de la autogestión levantar cierta instancia. O sea, bueno, no yendo lejos, en el periodo dictatorial hay muchas organizaciones que nacen desde abajo, desde la necesidad de la misma gente, desde las bolsas de desempleados, desde las juntas de vecinos o por lo menos las ollas comunes que se hacían en algunos barrios para poder pasar los momentos más conflictivos durante el periodo dictatorial. En el fondo solucionar las necesidades colectivas en comunidad. Y bueno, yendo más atrás también el tema de la lucha sindical que se dio durante los comienzos del siglo XX. Entonces ahí vemos como en realidad muchas veces son los propios ciudadanos básicamente los que están llamados a hacer algo para cambiar su realidad. Se destaca el hecho de que esto haya nacido con fondo y con un poco con la capacidad de gestión de una junta de vecinos que en realidad se para frente a la propuesta municipal quizás que también tiene su festival de la voz, pero tenemos este festival de la voz más popular. Se gasta una cantidad de recursos exacerbados, o sea, este año no sé si fue o va a ser, pero el otro día hay unos carteles preciosos afuera del mall donde dicen que van a traer hasta Schuster, que traen gente de la tele y todo. Y ese es el nivel de despliegue que en el fondo siempre vemos acá en el centro de la comuna y no estamos haciéndonos cargo nuevamente de lo que pasa en las periferias. Correcto, hay un tema de una centralización de la gestión en el sentido de traer todo a la plaza, pero también falta llevar esa cultura a las poblaciones, también falta llevar un poco la alegría, la entretención, que no todo sea balas ya en las poblaciones.
sino que también sea la oportunidad de darle de repente un respiro, un buen rato a los niños, un buen rato a la familia. Es que de esa misma forma, utilizando los espacios públicos en el fondo, le estás maximizando en el fondo las oportunidades de la gente. Estás mostrándole a los niños, por ejemplo, que existe un mundo cultural que es amplio, que pueden ser un montón de expresiones y que se puede salir en el fondo del núcleo en el que se mantienen siempre. Claro, o sea, muchos de esos niños yo creo que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de que los lleven constantemente al cine, al teatro o a conciertos, porque ya sabemos que en nuestro país la cultura es privilegio. Claro. Y hay un tema también del patrimonio, bueno, aprovechando de repasar lo que habíamos visto la semana anterior con el tema de lo que está ocurriendo con la maestranza y cómo en San Bernardo en realidad tenemos tanto espacio que está siendo perdido y es un espacio patrimonial, un espacio cultural, el legado que podría haber legado a nuestro hijo y que muchas veces termina destruyéndose, o sea, nos quedamos cortos, lo que está pasando con la venta del gimnasio ferroviario, lo que está pasando con el teatro municipal que está ahí cayéndose a pedazos esperando a que se destruya para poder venderlo. Pero no tiene daños estructurales, hay que destacar eso, perfectamente se podría rescatar ese espacio. Como también tenemos básicamente, la maestranza que está cayendo en manos de los privados para en el fondo tratar de sacar un provecho comercial de un espacio que es de características patrimoniales. Entonces, en ese sentido, es importante destacar cómo los vecinos se unen para en el fondo desarrollar esta iniciativa que son de carácter popular y que en realidad demuestran cómo desde las poblaciones sí se consume cultura y sí se busca acceder a esa cultura, pero no una cultura centralizada, no una cultura, no una cultura que busque hegemonizar o que busque, ¿cómo se puede decir? Homogenizar en el sentido de vender un solo producto, no sé. Entonces, quizás falta más instancias, faltan más recursos para que los vecinos sean capaces de por sí mismos ver dónde destinar esos recursos y de qué cultura es la que ellos mismos quieren consumir en realidad. Exactamente. Bueno, aquí el llamado es a fomentar principalmente estos espacios de cultura más allá del espacio céntrico de la comuna, de abrirle las puertas a los talentos locales, que tenemos muchísimos, y hacerse parte de este tipo de organizaciones comunales, vecinales, etcétera, que sí están haciendo cosas culturales. Claro. ¿Qué tanta falta nos hace? Claro, y bueno, menos balas, en las poblaciones y más cultura. Más que es lo que música, se espera, más música, más horas arte, de teatro, más sonrisas de los niños y menos llanto, que es un poco lo que es la consigna que creo que la sociedad en su conjunto deberíamos tener para tratar de cambiar la realidad que en realidad se nos ha obligado muchas veces a vivir, claro. Que es un poco el tema. Bueno, tenemos un tercer tema, claro. Compañera. Bueno, hay un tercer tema que notición de la semana. No sé, notición podría ser de la semana, entre comillas, pero que tiene que ver en realidad con una situación que no es muy agradable, pero que tiene que discutirse y que es un poco este conflicto que se generó entre la alcaldía principalmente y una dirigente social en la comuna. Y que esos audios han salido un poco, se han filtrado y han salido a la luz pública, donde tenemos una situación quizá no de amenaza, pero sí de amedrentamiento, ya frente a los dichos o las opiniones que puede tener válidamente cualquier dirigente social de la comuna respecto de la labor que cumple el municipio y de la gestión que está cumpliendo la alcaldesa actual. Sí, bueno, a mí me llama harto la atención la capacidad que tiene la municipalidad de detectar las quejas, los reclamos, pero de no hacerse cargo de los problemas que están ocurriendo. Porque yo he sabido de varias personas a las que por redes sociales, no sé, se le han hackeado cuentas, por ejemplo, o que reciben comentarios. Este mismo medio recibe muchos comentarios de funcionarios municipales en el fondo. Entonces, los recursos públicos en el fondo que se están gastando en mejorar la imagen de la candidata, porque ya sabemos que es candidata. Claro, hay un tema ahí que tiene que ver, por lo menos desde mi parte, el cuestionamiento es más que nada a cómo en el fondo el tiempo se está utilizando más que nada en generar una competencia que de repente llega a ser un poco burda,
cómo en el fondo se empieza a gestar un clima en el que las personas no tienen la libertad de poder dar una opinión o de poder tener una apreciación de otra persona. Yo creo que no se trata de levantar mentiras, levantar calumnias sobre las personas, sino que simplemente se trata de tener una opinión, que yo creo que es tremendamente válido, sobre todo cuando tú eres un personaje público, ya que está haciendo una gestión y que a lo mejor tu gestión no está siendo convincente para la gente a la que tú estás dirigiendo. Ahí hay un tema que yo siento que se ha vuelto un tópico demasiado general en todo el tiempo que lleva la alcaldesa en su gestión, y es que les molesta la transparencia y les molesta que les estén diciendo que las cosas se hacen mal. Porque yo fuera alcaldesa, que no estoy interesada en ser alcaldesa, pero la medida debería ser respondámosle a la gente sus denuncias, sus demandas, sus peticiones con actos concretos. No solamente con este tipo de amedrentamientos de por redes sociales, no son medidas serias en el fondo para... No estáis avanzando, no estáis haciendo a la comuna avanzar con eso. Claro, tiene que ver con eso. Entonces, al final, lo que se está cortando también es el debate respecto de la gestión, ¿ya? Y un debate sobre la gestión siempre va a ser un buen debate porque en el fondo significa una oportunidad para crecer, para que la gestión crezca, para que se replantee lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, en ese sentido, amedrentar a una dirigente, amedrentar a un vecino de la comuna también significa cerrarle las puertas a la discusión, porque independiente de que te digan te voy a golpear o te voy a demandar, ya el hecho de que ya te estén generando esa condicionante, ya esa situación como de presión, obviamente va a hacer que muchas personas se resten de prestar su opinión por miedo, por temor, porque obviamente mucha gente no tiene los conocimientos, no sabría cómo defenderse en esa situación o no quiere verse envuelto simplemente en esa situación. Entonces, en el fondo, cuarta la posibilidad de generar una discusión enriquecedora para la comuna. Y en ese sentido, es bastante triste, bastante penoso en realidad que la autoridad esté pendiente de lo que la gente diga y esté respondiendo con persecución, quizás, no sé si llamarlo persecución en realidad, pero con amedrentamiento, con temor un poco. Sí. Ya, en vez de estar quizás utilizando ese tiempo en mejorar su gestión y hacer medidas, tomar medidas concretas que al final hablen por sí solas. ¿Ya? Y ahí obviamente si queremos tener menos dirigentes opinando por la mala gestión ya, o por la mala dirección del municipio, hagamos la pega, hagámosla mejor, trabajemos más aún de lo que ya estamos trabajando, si se siente que ya se ha trabajado harto, pero nadie habla porque sí. Entonces, y ahí hay otro tema, y es que yo siento que porque las municipalidades tienen medios para hacer las cosas mucho más participativas. Por ejemplo, los presupuestos participativos, los municipios tienen los medios para poder hacer plebiscitos, por ejemplo, con respecto a los temas que les tinquen, para poder hacer los planos reguladores en conjunto, los planes de desarrollo, etcétera. Y ninguna de esas opiniones se están volcando a ese tipo de medidas concretas. Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo ahora, todas las quejas que se producen, lo mismo que hablamos nosotros constantemente, solamente son resultado de una mala gestión. Correcto. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que, como consejo casi replantearse en realidad si es un delito, si es algo malo que el ciudadano de San Bernardo que se levantó, que votó, que participó, o que aunque no lo haya hecho y que vive en la comuna y que vive un poco el impacto de las medidas que se toman para la comuna, caso ese ciudadano de verdad no tiene derecho a opinar sobre esta gestión. O sea, yo creo que en ese sentido cualquier figura pública, cualquier alcalde, cualquier diputado, cualquier senador, ministro está ahí en la palestra y tiene que entender que la gente también tiene derecho a emitir su juicio respecto de la función que están cumpliendo. Exactamente. ¿Ya? Yo creo que ahí también está el llamado un poco al mundo de las organizaciones sociales en San Bernardo a cuidarnos entre nosotros porque sabemos cómo es que actúa este municipio. Sí, en ese sentido es importante quizás tratar de llamarle la atención al municipio, tirar un poquito la oreja respecto a que se integre el debate de lo que la gente quiere decir en el fondo, o que opina de su autoridad. Y yo creo que no solo la alcaldesa, sino también los concejales tienen que todas las autoridades yo recuerdo hace un tiempo atrás que se hizo un cuestionamiento sobre el tema de los viajes de los concejales.
ya, y que también fue tema sensible. Podríamos hablar de otro día. Claro, o sea, y veo en el fondo cuando uno ve la discusión municipal en el consejo, en el salón consistorial, lo que uno ve es gran molestia de parte de los concejales y cómo en realidad se sienten bastante heridos, dolidos, pero en realidad, o sea, también tienen que pensar cómo se siente la gente, el ciudadano común y corriente. Que en el están fondo ocupando vota, sus lucas, que claro, no tiene árboles en su casa, claro, que no tiene cancha, como claro, lo dijeron que las balas corren todos los días, claro, y que ellos le se llueven pueden- balas en su casa a 30 se van a centímetros de tu Europa, hija, a ¿me Cuba, está? a- Entonces, claro, que viven en una situación paupérrima, que sus autoridades en realidad se dedican mucho a viajar y poco a actuar. Entonces, todo ese cuestionamiento, y que también va en la misma línea del cuestionamiento que se le hizo a la alcaldesa y que le molestó en el fondo, tienen que ver con eso, yo creo, con tratar de tener un poco más abierta la mente y ponerse un poco en el lugar también del ciudadano común y corriente, que es el que en el fondo vive las penurias todos los días de vivir en una comuna que no tiene la gestión que ellos quisieran. Claro. Vamos a avanzar con las menciones chiquititas que le habíamos Sí. planteado. Bueno, la primera de ellas es que el Colegio Nobel Gabriela Mistral, que está ubicado en el Mariscal, justo a un costado de la Villa Nueva Vida, entró en proceso de negociación colectiva y están en huelga legal. Al frente de la gobernación estuvieron hoy día en la tarde, así que el llamado es apoyar a las organizaciones sindicales, a la comunidad del colegio, a hacerse parte tal vez de las actividades, preguntar cómo se puede participar y no echarle en el fondo la foca a las personas que se movilizan y ser conscientes de que ellos están reclamando cosas justas y que son derechos del trabajo. Claro. Aquí hay un tema, yo creo, que tiene que ver con una realidad país en realidad. Por ejemplo, yo veía estos actos que se han dado en los últimos días, o sea, yo lo aplaudo realmente por parte de los estudiantes, que es esta evasión masiva que se ha dado en el metro y que va en la misma línea un poco de lo que pasaba en el Nobel Gabriela Mistral. Yo siempre hago este cuestionamiento y me da un poco de risa que ver que cuando paran los choferes de la micro, el ciudadano común y corriente reclama. Sí. El estudiante reclama. Cuando para el estudiante, el chofer de la micro reclama porque paró el estudiante. No somos conscientes No de la somos conscientes de la interdependencia. interdependencia y de la necesidad que tiene el otro de uno. O sea, vemos lo que ocurrió en Ecuador, ya, donde la gente salió a las calles, se manifestó, se opuso a medidas de reforma que realmente eran injustas para el pueblo ecuatoriano. Y en Chile todos los días vivimos la misma situación, nos suben el pasaje, tenemos un montón de situaciones que en realidad son bastante irregulares y bueno, partiendo por la mala gestión de muchos políticos en realidad y cómo esta relación entre la política y los negocios no termina nunca de separarse. Y así un montón de injusticias más o de problemas que en realidad terminan afectándonos a nosotros Y ahí como está ciudadanos. también el mea culpa a nosotros mismos, que tenemos que mejorar, restaurar un poco el tejido social quizás y ser capaces de juntarnos de esa forma y no quejarnos cuando el de al lado está denunciando o se está manifestando por cosas que son súper justas. Claro, destacar también en esa misma línea, ya que tenemos un grupo de vecinos en Los Morros que están juntando firmas. Sí, ¿Ya? para que llegue el metro a más allá del Pino. Más allá del Pino, la A idea San es que José. llegue a San José, ¿ya? Y que no sería nada malo considerando que hay un sector importante de la población de San Bernardo que está un poco marginada, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es el sector de San José hasta el puente Maipo cuenta con 2 micros de la locomoción colectiva, que una es la Alto Jahuel y la otra en Transantiago, que es la G14. Sí, y que está Ya, hablando de básicamente, una calle que ya sí, no daba. una calle que ya no da abasto y que, bueno, producto de la misma especulación inmobiliaria ha crecido tremendamente la población en ese sector. O sea, tenemos muchas villas nuevas en ese tramo de Los Morros, ya siempre Los Morros. Aguante los Aguante morros. Los Morros. Y que en el fondo está haciendo que la gente tenga una mala calidad de vida. Entonces, en ese sentido, claro, el metro hasta San José podría ser una opción viable y que en el fondo solucionaría los problemas que aquejan a un montón de personas. ¿Ya? Entonces, igual es importante de considerar ese punto. Creo que hay que brindar un apoyo. Seguramente van a volver a instalarse Van a seguir juntando firmas, así que ahí por el todas las sector. personas- Entonces, ahí la gente de Los Morros muy atenta para que vayan a poner su Les granito de conviene. arena, su firma, para poder mejorar un poco más la comuna también. Si ese en el fondo es la finalidad. Quiero dejar un aviso también para el día 30 de octubre en el gimnasio del Liceo Industrial de acá de San Bernardo, en Miguel Elwin Gajardo, en lo que es 12 de febrero con Freire. Se va a realizar una actividad a beneficio de un docente del liceo
ya para quien en este momento está pasando por una situación un poco delicada de salud. Bueno, todos sabemos, y a puertas del Día del Profesor que se va a celebrar mañana, saludamos también, bueno, saludo a todos los colegas docentes, que espero que va a ser un gran día. Y bueno, que cumplen constantemente con una labor tan noble. Claro, correcto, con una gran labor en el fondo, que muchas veces es difícil, que muchas veces es complicada, a veces somos padres, a veces somos hermanos, a veces somos asistente social, trabajador social, abogados, profesor, y cumplimos muchas funciones, somos psicólogos, oidores, y en ese sentido estamos ahí siempre trabajando y poniendo el hombro por nuestro estudiante y por el sueño de hacer de Chile un mejor país, ¿ya? Y de San Bernardo una mejor comuna en este caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo invito a todos al día 30 de octubre, esto es creo a las 7 de la tarde, si no me equivoco, ya, a la actividad a realizarse en el gimnasio del Liceo Industrial para recaudar fondos para este profesor, para el profesor Ricardo Miranda, ya, que trabajó durante muchos años en el Liceo Industrial y que hoy está pasando por una mala situación de salud. Bueno, y todos sabemos cómo funciona lamentablemente el sistema de salud con enfermedades que son graves, ya, y que en el fondo no dan cobertura y terminan afectando económicamente a las familias. Entonces, por favor, lo esperamos ahí el día 30 de octubre. Vamos a subir el afiche y vamos a seguir pasando la información ya para el 30 de octubre a las 7 de la tarde en el gimnasio del Liceo Industrial de San Bernardo en Freire con 12 de febrero. Bueno, aquí vamos a leer algunos de los comentarios de la gente. Dicen, soy San Bernardino con historia, pero como no soy Sobalomo, no tengo reconocimiento. Efectivamente, la Nora está paranoica, que pobreza la alcaldesa, no es broma, me han hostigado, humillado, soy desgraciado y me debo ir de la comuna. O sea, ese es el nivel de miedo del que hablábamos anteriormente. Te mandan saludos. Saludos, Contras desde Chiloé. Muchas gracias, hola, yo San Bernardino que está por acá. Aplaudo la valentía y sinceridad para abordar las problemáticas que nos aquejan a los San Bernardinos. Muchas gracias, para eso estamos. Para eso estamos, sí. Si se habrá algún otro comentario. La libertad de expresión y el derecho a opinar son facultades inherentes al ser humano. Debemos rechazar con fuerza los amedrentamientos a los y las dirigentes sociales. Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y absolutamente de acuerdo. Aquí que hay. No está paranoica. Paranoica. Sí, bueno, hay un término ahí que en realidad, bueno, es la voz de la gente un poco de San Bernardo. Recordar que el jueves 24 se votará la reforma del gobierno a las pensiones. Para que hagan presencia, ahí presionen a sus candidatos, a sus parlamentarios, a la gente por la que votaron. Como vecinos de San Bernardo, debemos oponernos a este proyecto y movilizarnos por un sistema de pensiones solidario, de reparto y tripartito, no más AFP acá. Aguante. De parte del señor Jorge Rifo Pastrana. Ahí, ¿qué dice? Saludos. Alberto Moreno, hola, saludo para Florería El Rincón de las Flores. Saludos ahí para los amigos de Florería El Rincón de las Flores que nos siguen por segunda semana. Ya, ahí estamos, o sea, tenemos hartas opiniones, creo que hay harto tema para debate. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la participación. Nos vemos el próximo martes, aquí mismo, en este mismo horario. Vamos a mejorar el audio, porque nosotros sí nos hacemos cargo de nuestro problema. Vamos a despedir al técnico, vamos a tener otro técnico. No, siempre muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos, nos vemos, buenas noches, aquí estamos en San Bernardo, está pasando.